Muy buenas tardes. Os presento un nuevo centrador de ruedas de bicicleta creado por mí y que vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, pues por ejemplo, esta palanca es para abrir y cerrar las palas, para diferentes medidas de eje de rueda. Por ejemplo, la rueda delantera, el eje más estrecho suele ser de unos 10 centímetros porque no lleva piñones ni lleva nada. Sin embargo, el eje de atrás, trasero, suele hacer unos 13 centímetros por los piñones que lleva. Según los piñones que lleve, pues hace más distancia o menos. Lo máximo son 16 centímetros de eje, que suelen ser los ejes de los tándem, que esto máximo abre hasta 16. Vale, todas las ruedas del mercado existentes se pueden reparar aquí. Bueno, bien, ahora estas palancas, por ejemplo, esta palanca es para subir y bajar la pinza. Esta otra lo que hace es graduar el ángulo. Bien. Luego tenemos aquí los pivotes para el centrado en bruto y luego para el reloj comparador. Este para centrado vertical, este centrado horizontal y para los frenos de disco, para enderezar los discos. Bien, vamos a hacer una prueba. Si lo ponemos así vertical, ya da los 10 centímetros que necesitamos de la rueda delantera. En este caso tengo yo esta, que es de unas 24 pulgadas o así, y como es la que tengo, es la que voy a poner aquí. La colocamos aquí, apretamos el tornillo para que quede fija aquí, que no se mueva, y ya pues empezaríamos con el centrado horizontal, que el centrado horizontal se puede hacer con la cubierta puesta incluso, ¿vale? Sin embargo, el centrado vertical no, tiene que ser allá encarcelado. Bueno, pues ya lo tenemos casi grabado prácticamente. Bueno, pues ahora sería cuestión de ir aproximando los pivotes hasta que empieza a rozar en algún sitio. Por ejemplo, ahora está rozando en el pivote izquierdo, quiere decir que ahí se desvía un poquito. Ahora está rozando en el pivote derecho. Está hecha un asco esta rueda, pero pues aquí iríamos trabajando, ¿vale? Y mirando qué radio necesitamos tocar. Esto nos dice exactamente el radio que tenemos que tocar. Para eso tenemos aquí nuestra llave, que con esta vamos ajustando el radio necesario. Por ejemplo, si está desviada hacia la derecha, tenemos que apretar un poquito el radio de la izquierda para llevarla hacia allá. Si es al revés, que está desviada hacia la izquierda, pues tenemos que apretar un poquito el radio de la derecha. Y ahí vamos jugando con ella hasta que ya deje de rozar, o roce toda, igual, por igual. En ese caso ya no es necesario que roce. Bien, pues ahora ya una vez que tengamos esto un poco fino, orquesta desde luego, pues ya pasamos a dejarla perfecta con nuestro reloj comparador, que nos la va a dejar a la centésima. Cogemos nuestro tornillo, metemos nuestro reloj comparador aquí en su alojamiento y ya podemos, bueno, primero hay que ponerlo a cero, ponerlo justo para poder saber por dónde vamos. ¿Vale? Se pone a cero y ya lo tenemos a cero. Y ahora ya vamos moviendo la rueda y ya
nos va dando el desvío que tiene, si es para la izquierda o hacia la derecha. Si, por ejemplo, si la aguja va hacia la izquierda, pues es que está desviada hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, es que está desviada hacia la derecha. Y con esto podemos dejar la rueda perfectamente alineada. Bueno, pues ya una vez que tenemos el centrado horizontal solucionado, pues siempre habrá quedado algo de centrado vertical, es decir, que si apretamos demasiado los radios, pues la rueda tiende a apoyarse y crea un salto que parece que va a ser un tío vivo montado. Entonces para eso está esta pieza que corrige el salto vertical. Solo tenemos que aflojar aquí y llevarla ahí. No hace falta aproximarla del todo, porque para eso tenemos aquí nuestro tornillo que nos la va a dejar perfecta, ¿vale? Con una precisión insuperable. Nosotros vamos girando la rueda, vamos subiendo poquito a poco y ya cuando empiece a tocar ahí, es que ahí hay un problema de salto vertical. Ahí toca, quiere decir que hay un problema de salto vertical. Está la rueda apoyada hacia afuera. Habría que apretar los dos radios, uno de la izquierda y otro de la derecha un poquito, para que la rueda se vuelva redonda otra vez y nos vaya dando saltitos, y así pues poco a poco lo vamos haciendo hasta que deje de rozar prácticamente. Cuando ya hayamos solucionado el roce, pues subimos un poquito más y ya hasta que deje de rozar. Cuando ya deje de rozar, entonces ya recurrimos a nuestro reloj comparador. Una cosa, esto sí que hay que hacerlo siempre sin cubierta, solo con la llanta pelada, porque no vas a meter ahí la cubierta puede estar más abollada de un sitio que de otro, no quedaría una medida exacta. Entonces metemos aquí, ya cuando lo tengamos fino, para dejarlo ya perfecto, metemos aquí nuestro reloj comparador. Hay que aflojar un poco este tornillo, lo hemos subido demasiado. Aflojamos este para que tenga juego y ya subimos. Metemos nuestro reloj comparador ahí, ponemos un tornillo para que no se mueva, de una medida exacta, ¿vale? Acercamos un poquito la pinza, no hace falta acercarla mucho, ¿vale? Ahí está bien. Y ya podemos hacer aquí el reloj para que nos dé, sepamos para montar otro giro, para la derecha y para la izquierda, ¿vale? Muy bien. Y ahora ya pues empieza a trabajar el reloj. Esto nos va diciendo para dónde está desviada, hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Y nada, una vez que ya deje de rozar, que la aguja no se mueva, es porque está perfecta. Entonces ya podemos montarle la bici y a correr. Esto lleva aquí una pieza de un material muy resistente para evitar rayar las llantas tan caras que son, de aluminio. Y nada, pues ya una vez que tenemos esto, dejamos el reloj aquí para no golpearlo ni nada, y ya pasamos a centrar los discos de freno, si es que tenemos. Yo en este caso no tengo, pero voy a fingir que sí tengo. Entonces para eso está esta pieza de aquí, que abarca desde un disco, por ejemplo, de 140 hasta 203, que es lo que hay ahora, incluso más. Entonces vamos jugando con el puntero y ya cuando lo tengamos bien, más o menos, pues ya pasamos al reloj. Y la misma historia. Lo metemos aquí. No hace falta que presione demasiado, presione un poquito para que vaya
reparando la media, los discos de freno tampoco se suelen torcer demasiado. O sea, yo creo que ya lo mejor es meterle directamente el reloj comparador. Pero bueno, esto si está demasiado torcido porque ha pillado una piedra o algo, pues sí, con el punterillo este se va. Y bueno, ya la herramienta adecuada, pues lo vamos enderezando, ¿no? Lo ponemos a cero como siempre, con el anillo graduable. Y ya, pues aquí iría ya trabajando el disco duro y no iría, o sea, el disco duro, perdón, estaba pensando ahora en el ordenador. Y ya nos va diciendo aquí lo desviado que está, si hacia la derecha, hacia la izquierda, si no se mueve la aguja. Si la aguja se mueve hacia la izquierda, pues hacia la izquierda. Si se mueve hacia la derecha, pues hacia la derecha. Y nada, ya una vez que tengamos esto, ya hasta incluso habremos aprendido a arreglar una rueda, y seremos los reyes. Y nada más, este es el aparato, va perfectamente, tiene todas las herramientas necesarias para reparar una rueda de bicicleta. Y bueno, ahora sí que ahora le echamos un vistacillo más de cerca para que lo veáis. Bueno, pues esto es para el centrado vertical. Ahí lleva una pieza para no rayar la llanta de aluminio. Esto es para el centrado horizontal. También lleva protecciones en las puntas para no rayar las llantas. Y aquí tenemos para colgar la herramienta. Ese es la palanca para mover las palas. Y aquí tenemos el mecanismo para los discos de freno. ¿Vale? Y por este lado, pues tenemos ahí la palanca para graduar la pinza. Y aquí tenemos la palanca para graduar el brazo. ¿Vale? Y pues nada, poca cosa más. Aquí tenemos nuestro reloj, un soporte para el reloj, porque mientras no lo usamos es mejor que esté aquí. Aquí está más protegido. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias y hasta otra.